Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez. El pasado 9 de octubre, una vez más, el Congreso fue el epicentro de una nueva moción de vacancia, un nuevo episodio en la convulsa historia política contemporánea del Perú, tras conseguirse por una abrumadora mayoría de 122 votos de 130, se dictaminó la destitución inmediata de la presidenta Dina Boluarte, quien habría sido declarada en situación de incapacidad moral permanente, 7 presidentes en los últimos 9 años. Particularmente se le reprocha a su gobierno la improvisación y en especial su incapacidad para frenar la ola creciente de criminalidad con el sicariato, extorsión y la violencia callejera como realidades cada vez más comunes. El proceso parlamentario fue rápido. Boluarte emitió un mensaje a la nación pregrabado desde el Palacio de Gobierno en el que aceptaba su destitución. Sin embargo, su alocución fue interrumpida abruptamente por los canales de televisión que en el momento en que comenzó a enumerar logros o a hacer un balance de gestión, minutos más tarde abandonó el Palacio Presidencial, quien habría sido la primera mujer en ocupar la presidencia de su país. El nuevo liderazgo interino recae ahora sobre José Gerí, presidente del Congreso, quien asume la presidencia del país hasta la convocatoria de elecciones generales en abril de 2026. Una nueva transición política que se da en un contexto lleno de desafíos para restaurar la confianza social, reforzar la seguridad ciudadana y en especial reponer una clase política cada vez más fragmentada. Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Miami, Florida, y hoy es domingo 12 de octubre de 2025. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. Y bueno, en esta semana ocurrieron muchas cosas muy interesantes, dentro de las cuales por supuesto destaca también esta noticia que se dio hace pocas horas mientras se graba este episodio, de conocerse el premio, el premio Nobel de la Paz que se le da a María Corina Machado y sobre todo a la causa democrática que representa. Y de alguna manera, bueno, sobre esto muy probablemente vamos a volver en los próximos días para hacer un programa monográfico sobre esto, pero particularmente también destaca y porque también ha sido un tema sobre el que hemos trabajado a lo largo de un tormentoso mandato, del caso de Dina Boluarte, que ya no es presidenta a día de hoy. Y que de alguna manera, pues como lo hemos hecho ya casi que tradición en Mirada Semanal en estos años, pues toda esta dinámica política y este sistema político tan particular que tiene el Perú va a centrar el programa en esta edición. Y para comenzar, Manolo, sé que hemos evaluado más allá del aspecto meramente anecdótico de que, bueno, estamos hablando de la primera mujer presidenta, de los casos de corrupción, del Rolex Gate, de otras cosas que tienen que ver con el mandato estrictamente de Dina Boluarte, pero claro, es inevitable partir de cuáles son las pautas del sistema político que hay que entender para poder comprender y tener en cuenta lo que pasó hace escasos 2 días. Adelante. Eh, Sí, exacto, Xavi. Perú es un caso muy especial en la lógica de los regímenes políticos de América Latina, porque fíjate que se elige a un presidente, a una presidenta por un periodo de 5 años, pero está sometido a lo que en los regímenes parlamentarios llamamos una moción de censura, que acarrea la inmediata pérdida de la condición de presidente, ¿no? Y también otra cosa excepcional en el constitucionalismo peruano estriba en el hecho de que el Congreso puede ser disuelto, ¿no? Cosa que es prácticamente un caso rarísimo, ¿no?, en cualquier otro país de América Latina. En ese contexto tenemos que recordar a su vez dos cosas, ¿no? Que Dina Boluarte fue elegida vicepresidenta en la fórmula que lideraba Pedro Castillo. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que Pedro Castillo eh, eh, fue objeto de una inhabilitación por aquel intento de golpe de Estado que quiso dar, y eso hizo que Dina Boluarte asumiera la presidencia de la República, pero con un mandato, digamos, si se quiere, un mandato ético, aunque, digamos, hablar de ética en la política
es un poco estirar los conceptos, pero con un mandato de convocar elecciones lo antes posible, ¿no? Para restablecer una legitimidad de alguien elegido por las urnas. Pero esto no lo hizo Dina Boluarte. Dina se aferró al poder, era la legítima presidenta del Perú, pero lo que sí que hizo fue yo creo que una notable traición a su electorado. La candidatura de Castillo y de ella era una candidatura apoyada por lo que podríamos denominar el sector de la izquierda, del progresismo peruano, ¿no? Y ella, sin embargo, se dejó abrazar por los diputados, diputadas de la derecha, los diputados conservadores, notablemente la facción claro, del fujimorismo, que vio la posibilidad de tener un capital ahí político inesperado apoyando a la presidenta Boluarte. Y esto pues generó una presidencia durante casi ya 3 años, ciertamente inestable, políticamente hablando, aunque no personalmente hablando. Es decir, políticamente hablando porque las instituciones se mantuvieron en este statu quo, pero no ideológicamente hablando, porque ya digo, se produjo una suerte de traición a la voluntad popular que se había expresado en favor de Pedro Castillo. Claro, y en ese sentido, por supuesto, me gustaría también tu apreciación, Marisabel, porque claro, vemos este crisol de dinámicas políticas en la América Latina, en la región, ¿no? Donde vemos gobiernos que no salen, pero ni con Congreso ni sin Congreso, o sea, les cuesta un montón, le cuesta el sistema político generar cierto margen de alternancia en el poder. Y claro, tenemos ahora este caso, particularmente del Perú, donde tenemos a varios presidentes que difícilmente terminan su mandato, ¿no? Y de hecho, el propio presidente, así como Boluarte, también el actual presidente Yeri, es muy interino, ¿no? Y en ese sentido, Marisabel, ¿cuáles crees tú, a tu modo de ver, cuáles pueden ser los elementos que marquen este nuevo itinerato, ¿no? Un segundo itinerato de una figura que, bueno, en política, pues la dinámica parlamentaria, como que sea específicamente la peruana, es la que de alguna manera se centra ahí, y, bueno, qué tan visible o qué tanta influencia puede llegar a tener en la vida política, y sobre todo, pues, qué correlación de fuerzas le acompaña, ¿no? Bueno, el presidente encargado, ¿no? Ese es Sí, sí, Jerry. él es encargado. Em, el presidente encargado comienza este corto tramo, ¿no? Con con no sé, es un contexto quizás que en Perú, así como en otros países de Latinoamérica, se ha hecho ya común, ¿no? A él lo están investigando por unas acusaciones que hay en su contra sobre, no recuerdo si era algo del tema sexual, pero él estaba en investigación. Ese es un problema que no es exclusivo de Perú, pero que es recurrente y qué mejor ejemplo que ver cómo llegó Boluarte a encargarse de la presidencia, a pesar de que fue parte de la fórmula, como dice Manolo, pero que en ese trayecto ya tuvo que hacer negociaciones donde, entre otras cosas, tuvo que aliarse con el Fujimorismo para permanecer con vida, pero además darle la espalda a los compromisos que había para convocar elecciones adelantadas. Entonces, pareciera que esas transiciones, en el caso que estamos tratando de Perú, eh, no solamente son un reflejo de la inestabilidad institucional del país, sino también de esa, son un reflejo de la ausencia de responsabilidad política y autoridad moral que tienen estas personas que se supone que son las que tienen el deber de dirigir a la nación, porque salieron de Castillo contra quien habían acusaciones sumamente serias, pero en el transcurso de la muy accidentada presidencia de Boluarte no ha habido menos acusaciones serias, no solamente por su
incapacidad para hacerle frente a los problemas del país, la alta criminalidad que algunos dicen que es realmente lo que la llevó a terminar, es decir, forzó al Congreso a tener que terminar su mandato, y sobre todo por el ataque que hubo justamente en un centro social militar, ¿no? Esa fue como la puntilla, ya hasta ahí la gota que rebasó el vaso. Pero es que también contra ella pesan acusaciones desde un principio de violación de derechos humanos. Entonces, en esas transiciones, lo que se ha visto es que cada vez ha sido peor el personaje a quien le ha tocado llevar esa transición, al menos terminar ese periodo, y con este nuevo encargado, porque las encargadurías aquí lo que estamos viendo es que también están quedando en manos de gente que ni es la más idónea ni tiene las capacidades, y eso a mí me parece que está clarísimo con este señor, porque imagínense ustedes si esa es la persona que va a estar al frente. Y hay otra cosa, es el cálculo político. Se acercan más las elecciones y para algunos lo que está claro es que ellos no quieren cargar con el equipaje político de Boluarte en unas nuevas elecciones parlamentarias. Entonces, esto responde es a un cálculo político. A lo Claro, mejor la claro. presión pública sobre la alta criminalidad es fuerte, pero es más que todo, para que el Congreso haya tomado esa decisión, es más que todo un problema de preservación institucional. O de supervivencia, ¿no? Y en ese sentido que, ¿no? Y creo que has dicho algo también muy importante, que en ese sentido, pues, ciertamente destaca que estamos hablando de un país que, además de, requiere políticos con capacidades, con competencias, ¿no? Con capacidad también de hacer equipos, de armar coaliciones, también es importante que sean capaces de hacer política con el Congreso, ¿no? De tener algún tipo de incidencia con el Congreso. Y esa es la parte Claro, complicada, Xavi. sobre todo y ya con esto te doy la palabra, Manolo, y sobre todo con temas que han sido reiterativos: corrupción, el tema delincuencia, narcotráfico, Ajá. el Ujú. tema económico, o sea, tantas cosas que ciertamente complejizan la ecuación. Adelante, Así. Manolo. Claro, Xavi, pero es que yo lo vería desde una perspectiva, si queréis, am, teórica, decir, qué bien, ¿no? Hay una cooperación, la presidencia busca la colaboración con el Congreso. Y eso está bien, y eso es lo que a veces se produce, no se produce en muchos países de América Latina. Pensemos en el caso del vecino Colombia. Pero aquí, como señalaba antes, el problema radica en que el mandato de Dina Boluarte era un mandato de un determinado sector de la población peruana. Y sin embargo, las alianzas que ella construye en el Congreso para mantenerse en el poder, para estar asegurada su presidencia, son apoyadas, son avaladas por partidos que representan a la otra parte del electorado. Entonces, ese es el drama en un país donde los partidos políticos, además, están totalmente desinstitucionalizados. Lo que abundan son los candidatos, las candidaturas, pero no, como dirían en Chile, no tiendas ideológicas, tiendas programáticas que buscan una determinada realización de un programa de políticas públicas, el que sea, ¿no? Y ese es el problema que desacredita aún más, si se quiere, la política en Perú. Las elecciones presidenciales y legislativas serán dentro de 6 meses, y claro, aquí mucho me temo que en esta operación haya una jugada magistral del alcalde de Lima para, y eso lo podemos ver el lunes, porque es el momento en el que debe dimitir si quiere ser candidato en las elecciones de, creo que es el mes de abril, para, ya digo, para ser un posible próximo presidente de Perú. Claro, y en ese sentido, por supuesto, ya están Ya. abiertas las apuestas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Por otra parte, también destaca, y en ese sentido me gustaría pulsar también tu apreciación, porque claro, estamos hablando de presidentes que se han seguido a lo largo de muy pocos años,
que particularmente tampoco han tenido respaldo popular, ¿no? Porque ese es el otro elemento. Hay un descrédito a la clase política que no termina de vacunarse, digamos, además de las complejidades propias del sistema político peruano, y además de eso, la dinámica entre los partidos que tienen presencia y fuerte presencia en el Congreso, pero particularmente con la ciudadanía hay todavía un divorcio sostenido, ¿no? Y en ese sentido, Marisabel, ¿cómo miras tú lo que queda? Porque claro, ciertamente estamos hablando ahorita de un presidente interino, pero digamos, de cara a lo que también a la ciencia política y a la democracia le importa, a las elecciones, este tipo de comportamientos y de dinámicas, ¿hasta qué punto pues terminan de enganchar con la ciudadanía para que vuelva, la expectativa democrática vuelva a tener vida a través de las elecciones, ¿no? Mira, Boluarte tenía 0% entre jóvenes de 18 a 24 años. Lo que estamos viendo a nivel mundial, al menos en las democracias de Occidente, es que hay una desafección entre los jóvenes que es enorme y que lo que nosotros destacamos se queda corto para lo que realmente de fondo hay ahí. Y no tiene que ver con que yo, por ejemplo, que trabajo con puros jóvenes aquí, lo noto, y nuestras realidades son muy distintas a las de los jóvenes en Perú, y me imagino que son sumamente distintas a las de España, México, y sin embargo hay un denominador común y es que no tienen confianza en los sistemas políticos bajo los que viven. Y nuestras democracias son muy diferentes, nuestros sistemas son muy diferentes, pero lo que hay es un hilo conductor y es que los jóvenes, sobre todo, no tienen perspectivas positivas de un futuro donde ellos puedan trabajar, mantener a su familia, ni siquiera tener familia, porque es demasiado costoso la vivienda, la manutención. Entonces, hay una enorme desconfianza en el poder político, pero es porque, por supuesto, no hay capacidad de que estos individuos que llegan al poder piensen más allá de lo que es tener poder. Y el tener poder es para poder responder a las demandas. Eso es básico, eso es volver a lo básico de David Easton, minimalista, una cosa básica. Yo tengo necesidades y el gobierno tiene que hacer todo lo posible porque no que me den, pero que al menos yo tenga un sistema donde sea fácil que yo consiga trabajo y que yo pueda sostener a mi familia. Eso Claro, en este momento para muchos jóvenes es imposible, en Perú, en Estados Unidos y en España. claro, Y ahí y que están las manifestaciones que ha exacto, Exacto, habido. exactamente. exacto, Y esa es la exacto. parte, digamos que de alguna manera, igual la misma cuestión, Manolo, porque bueno, fíjate que es interesante, por ejemplo, el caso particular de Boluarte por las cosas que se le acusa, ¿no? O sea, no se les acusa por vínculos qué sé yo, con algún grupo multinacional, no, sino el caso Rolex Gate, el caso Exacto, de las cirugías que no puede explicar, las cirugías exacto, estéticas que no puede explicar. O sea, cosas que dicen que hablan de que todavía en la clase política persiste esa noción del poder como un instrumento de lucro y no como un instrumento de exacto, servicio a la sociedad, exacto. ¿no? Sí, exacto. Y Ese en es ese sentido uno dice, bueno, ante lo que comenta Marisabel, ese descrédito, porque estamos hablando de que son países de América Latina, son países demográficamente y donde el segmento juvenil, pues entre 20 y 30 sí, años es sí, mayoritario, es enorme y tiene mucha capacidad de decisión sí, si se lo Así es. propone, ¿no? Y en ese sentido, pues al haber un descrédito y una desconfianza y un hartazgo y además de un asco a la política, pues y a eso es añádele la complicado, ¿no? inseguridad, ¿no? La inseguridad, la Exactamente. violencia, ¿no? Claro, y en ese sentido, de cara a lo que viene, ¿no? ¿Qué se pudiera hacer? ¿Qué crees tú que pudiera ser elementos a tomar en consideración de cara al futuro próximo? Bueno, vuelvo a ser pesimista. No hay un tejido político medianamente sólido de cara a las elecciones de dentro de 6 meses. Como os decía, bueno, puede ser Keiko Fujimori una vez más, otra vez más, ¿no? La candidata, el alcalde de Lima, que es un hombre muy conservador y muy alineado digamos, con la política de Trump, por ejemplo, pero ya digo, no creo que eso vaya a ser una solución porque
quien gane tendrá que gobernar con un parlamento absolutamente fragmentado, absolutamente integrado por miembros muy individualistas, muy particularistas, que son incapaces de generar acción colectiva y de sacar adelante propuestas mínimamente consensuadas, mínimamente articuladas para abordar los problemas que tiene el país. Claro, y en ese sentido, por supuesto, vamos a estar muy atentos a cómo se vayan desarrollando estos acontecimientos, que obviamente esto pasó hace de escasos 2 días y que evidentemente habrá que ver cómo se desarrolla esta pauta de gobernabilidad en los meses que siguen y por supuesto estaremos muy atentos aquí en Mirada Semanal de hacerle seguimiento al caso del Perú. Mis queridos, se nos ha echado un poquito el tiempo encima. Muchísimas gracias por sus apreciaciones y bueno, volveremos con los temas de la región para la semana que viene, el próximo Y domingo. sobre todo con el tema de Venezuela y del Premio Nobel de la Paz. Creo que eso es algo Claro, importantísimo, ¿no? Creo que esa es la gran noticia que no Mm, debemos desatender. claro, así claro. es. Estamos en deuda con eso. Así que bueno, mis queridos, feliz semana. Hasta entonces. Un abrazo. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.